Hola, muy buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar, saludándolos antes que nada. Es un gusto, está un poco chueco, permítanme. Es un gusto que podamos volver a platicar y estar aquí todos nosotros. Déjenme me acomodo. Ya. Es un gusto que nos podamos ver nuevamente. Eh, Muchas gracias a los que ya se están conectando. Eh, Permítanme tantito. Ok. Aquí ya buenas noches. Alguien ya me dice aquí buenas noches. Eh, Permítanme. Bien. Pues muchas gracias a todos. Ya veo 5 personas súper conectadas. Wow, súper puntuales. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias por estar aquí. Papás, mamás que nos ven. Chicos de Club Lobos también. Encantada de estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, ya saben que nuestras pláticas son todos los martes. Voy avisándoles que estamos preparando una plática multidisciplinaria donde nos van a poder ver el próximo martes por si tienen dudas de cómo pues ayudar a sus pequeños en esta situación de que sigue la pandemia y que a veces no sabemos cómo ayudarlos a que estén sentados prestando atención, que les cuesta trabajo, que ya perdieron hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, que ya se les olvidó cómo encestar casi, pues lo vamos a estar viendo el próximo martes. Y recuerden que es bien importante para nosotros que todos ustedes estén ahí y quienes quieran estar en la presentación pero que no sean parte del equipo, pues por favor contacten aquí en Club Lobos al entrenador. Hola Carla, muy buenas noches. Contacten al entrenador de Club Lobos, aquí pueden dejar escrito en el video, pueden mandarle inbox para que los puedan agregar a esta charla que va a estar muy interesante porque la queremos planear para todos aquellos pequeñines que tienen un regreso a clases y que a veces es bastante agobiante, ¿verdad? Sobre todo en esta situación de pandemia y bueno, hoy se nos agregó el frío. Bien, pues ya veo a varios papás aquí reunidos, conectados. Vamos a comenzar con esto de los niños preescolares, que yo preparé una plática sobre emociones para ustedes. Y por qué sería importante empezar a abordar las emociones desde la etapa preescolar, incluso antes, en estos niños pequeños que están en el trance de dejar de ser bebés a convertirse en preescolares, en los bebés de 1 año y medio a los 3 años, que es una etapa un poquito olvidada, pero también estas estrategias que hoy vamos a ir viendo son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque la edad preescolar es una edad muy buena para iniciar con las estrategias conductuales que pueden ayudar a los niños a manejar de una mejor forma sus emociones. Porque ¿qué sucede, papás? Que a veces tenemos niños que golpean, que muerden, que lloran, que avientan juguetes. Y bueno, si ustedes tienen algún chiquitín así en casa, pues esta plática creo que les va a servir bastante para irlos orientando sobre qué hacer, qué empezar a hacer con ellos. Y yo les voy a enseñar un poco de lo que hacemos en terapia y cómo lo vamos abordando para que ustedes puedan ir haciendo algo en casa y que estos días que nos quedan de pandemia, que la verdad se ve un poquito largo todavía, sean más o menos en casa. Y bien, la importancia de trabajar las emociones va a ser siempre para prevenir problemas conductuales e incluso el desarrollo de alguna psicopatología. Muchos papás pueden llegar a pensar que esto ocurre solamente cuando somos adultos, pero la verdad es que la incapacidad de afrontar una emoción pues puede afectar desde edades muy, muy tempranas. Bien, entonces va a ser importante entender qué es una emoción y una emoción pues va a ser un conjunto de sentimientos y pensamientos que se caracterizan por ser estados psicológicos y biológicos que están acompañados de conductas, papás. Si sus hijos lloran, si sus hijos gritan, si sus hijos sonríen y brincan cuando se ponen muy felices, también es parte de la expresión de las emociones, pero a veces creo que nos quedamos atorados ahí, en la expresión conductual, que a veces nos puede incluso molestar cuando es bastante irritable.
o que creemos que puede ser exagerada, pero la verdad es que es la forma de los niños de manejar esta situación de cómo expreso mis emociones. Bien, y un poquito para que se hagan a la idea de cómo es que esto se puede hacer patológico, voy a hablar de dos emociones, el enojo y la tristeza. El enojo todos lo entendemos como cuando estamos así todos serios, con el ceño fruncido y no queremos hablar con nadie, ¿no? Estamos así. Entonces, ese enojo, o eso es como la primera parte, o es una de muchas formas de expresarlo. El enojo también se puede expresar por medio de resentimiento, fastidio e irritabilidad. Bien, entonces no solo es ese enojo de estoy enojado y no hablo. También cuando nos sentimos irritables, puede venir del enojo. Entonces va a ser pues bien importante empezar a controlar desde este punto el manejo de emociones. Porque ¿qué sucede cuando pasamos de un gran cúmulo de resentimiento, de fastidio, de irritabilidad? Pues vienen respuestas violentas, que es otra expresión también del enojo, pero es más fuerte, que ya comienza a ser patológica, o un odio, un odio ya patológico, ya más dirigido. Entonces es cuando ya se convierte en una enfermedad que es necesario atender. Y por ejemplo, la tristeza tiene otros tipos de expresiones, como el pesimismo, también tener ideas pesimistas, nos está reflejando la tristeza, la melancolía y el sentimiento de soledad. Bien, muchas veces creemos que están como muy separadas, pero la verdad es que hay autores que hablan de emociones que dicen que esto viene como que su raíz es la tristeza y de aquí salen como varias ramitas, y entre ellas está la melancolía, el pesimismo, la soledad. Pero cuando esto se convierte en algo patológico, papás, pues vemos cuadros depresivos. Y a veces podemos pensar que los niños no van a cursar nunca con esto porque esto es de adultos, pero la verdad es que sí. Incluso los niños pueden llegar a presentar cuadros de depresión. Bien, entonces, aquí como reflexión, ustedes saben, papás, que me encanta darles información, pero también me gusta mucho que reflexionen. Como reflexión, casi les dejo de tarea que observen a sus hijos y vean las características conductuales que ellos presentan ante ciertas situaciones o emociones. Bien, porque cada situación va a ir produciendo distintas emociones, entonces va a ser muy importante que ustedes puedan ir identificándolas, porque de esta forma ustedes pueden ayudar a sus hijos. Ahorita vamos a ver, en una de las estrategias está este soporte de los papás. Hola Agustín, buenas noches. Agustina, buenas noches, bienvenida. Bien, entonces yo, papás, para continuar les quiero compartir una frase de este autor que describió la inteligencia emocional. Fue uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros, que se llama Goleman, y me gusta muchísimo. Y se las voy a leer porque él dice: la incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de los mismos. Esta frase me gusta mucho porque justo dice, si tú tienes miedo y dejas que ese miedo te invada, muy probablemente te quedes paralizado. Si tú dejas que la ira te invada porque no la estás reconociendo, muy probablemente llegues a una respuesta violenta. ¿Ok? Entonces esto me encanta porque es justo lo que hay que trabajar con los niños, que ellos puedan identificar sus sentimientos para no estar a merced de ellos y para poder hacer algo. ¿Bien? Entonces, para poner más en contexto esta frase, pues les quiero poner el ejemplo de un niño. Imagínense que su hijo expone mañana y que el día de hoy se puso a leer mucho porque tiene que exponer y tiene que saberse el tema de memoria, pero resulta que llega el día de mañana y está frente a sus compañeros y él empieza a sudar. Bien, él empieza a sudar y dice, ok, algo está pasando, algo no está bien. Empieza a sudar, se le empieza a secar la boca y de repente empieza a temblar y ya no sabe qué hacer. Se queda paralizado. Lo paralizó el miedo. Pero él no sabía qué estaba pasando en él. Él solamente empezó a sentir. Pero no tenía estrategias para afrontar estas sensaciones ni para ponerles un nombre. Y decir, ok, esto es miedo, entonces tengo que hacer, respirar profundo, estudiar con más días de antelación, no sé, pedir ser el primero en pasar,
buscar estas estrategias que lo pueden ayudar a manejar este miedo. Pero justo es esto lo que nos dice la frase del autor Goleman: quedó a merced de este miedo. Y lo último que va a pasar es que se va a paralizar y va a ser un niño que no va a exponer. Bien, y entonces este tipo de situaciones son muy comunes y pasan con todas las emociones, porque ahorita solo estoy hablando de unas cuantas y voy a hablar solo de unas cuantas el día de hoy, pero la verdad es que hay muchísimas emociones y conforme crecen los pequeños se va haciendo más complejo. Es por eso que para mí enseñar a manejarlas desde la edad preescolar es importantísimo. Bien, y vamos a ir viendo pues que el manejo y el conocimiento de estas va a depender pues de las experiencias que el niño tenga dentro de su ambiente. Eso va a ser algo muy importante, que también ahorita vamos a ver cómo dar más experiencias a los niños para aprender a manejar estas emociones. Y algo que las experiencias le van a dar o le van a ayudar es a tomar conciencia de sus propias emociones y de qué está causando estas emociones. ¿Bien, papás? Entonces, va a ser importante también enseñarle a los niños pues que podemos sentir una emoción o varias emociones por una misma persona, o podemos sentir una emoción o varias emociones ante una situación muy específica. Y esto sí crea a veces muchos conflictos en los preescolares, y es por eso que ellos necesitan de la ayuda constante de sus papás y de que estén ahí con ellos. Por ejemplo, suele suceder muy a menudo que los papás se enojan con los niños y a los niños les cuesta trabajo entender cómo es que me puedes querer pero puedes estar enojado conmigo. ¿Sí? A esto llamamos ambivalencia emocional. Los niños preescolares les cuesta mucho trabajo y es aquí donde tal vez hay que explicarles la situación para que ellos puedan entender por qué surge esa emoción en nosotros hacia ellos, y que a pesar de que estamos molestos podemos seguirlos queriendo, pero que hay una reacción ante su conducta. Bien, entonces esta es una parte que es muy importante explicársela a los pequeños y que ellos puedan irla comprendiendo. Esto lo van a ir construyendo durante toda la etapa preescolar, incluso hasta la etapa escolar ya en la primaria. Los chiquitos van poco a poco acomodando estas ideas, pero es importante introducirlas durante el periodo preescolar, porque si no podemos ver problemas conductuales. Llegamos a la primaria con niños que son agresivos o niños que no respetan las reglas, que les cuesta trabajo adaptarse a tener, por ejemplo, que estar sentados prestando atención y respetar que habrá un horario posterior para salir al receso y jugar, ¿bien? O incluso para integrarse a las reglas de sus mismos compañeros. Bien, es por eso que para mí es tan importante desde edades muy iniciales empezar a introducir que llamamos vocabulario emocional. Bien, y para que puedan ampliar el vocabulario emocional de sus hijos o que puedan comenzar a hacer este acercamiento, yo les quiero recomendar un libro, papás. No tengo el libro en físico, pero Jorge se los va a hacer llegar, eso es importante. Toda la comunidad Club Lobos lo va a tener. Pero, bueno, si no forman parte de Club Lobos, pueden dejar su correo abajo si les interesa. Bien, les quiero mostrar la portada del libro, la pude imprimir, ¿ok? Tal vez algunos de ustedes ya habían oído hablar de este libro. Se llama El monstruo de colores, y aquí tenemos al personaje principal. Bien, este personaje pues enseña a lo largo de una situación de conflicto que él tiene, en la cual se le desacomodan las emociones un poco, que a veces nos pasa, sobre todo ahorita como que con el coronavirus no sabemos si estamos contentos, tristes, angustiados, asustados. Andamos como este monstruo. Entonces, este libro empieza a introducir pues cuáles son las emociones. Trabaja casi con todas las emociones básicas. Solo deja una fuera, pero es muy bueno porque empieza a hablar de ellas y empieza a describir las situaciones, pero también la fisiología. Bien, la fisiología es importante, papás, porque ayuda a los niños a identificar qué emoción están sintiendo bajo ciertas situaciones. Eso es algo vital que también hay que enseñar cuando los chiquitos acuden a terapia por algún problema conductual. Entonces es importante buscar este tipo de referencias o este tipo de material que pueda ayudar a los niños a entender que otros también sienten las emociones y que las pueden sentir igual que ellos. Por ejemplo,
el monstruo dice que se enoja y creo que dice que se siente caliente o se pone duro. Entonces, son características que todos compartimos, pero que a veces los niños no saben que esa sensación significa que está pasando por una emoción. Y algo que es muy rescatable de este libro es que el monstruo, y esto es como un spoiler casi, pero bueno, les tengo que contar el final porque es lo valioso de este libro, que enseña que el monstruo puede controlar estas emociones. Y es algo que los niños preescolares no saben. Ellos no saben que todo esto que están sintiendo, ellos lo pueden controlar. Y es algo que vamos a ir trabajando cuando deseamos que los chiquitos tengan un mayor control de sus emociones. Sobre todo en la expresión, que a veces es lo que hace disruptivo y hace que no se puedan integrar en grupos. Muy bien, papás. Entonces yo les recomiendo este libro y si lo quieren pueden dejar un comentario aquí abajo con su correo o escribir inbox. Ya les he comentado escribir inbox aquí a nuestro entrenador y entrenadora, Jorge y Claudia, y les hacemos llegar este libro. Muy bien. Y bueno, esta primera parte de conocer las emociones es solo el inicio del camino hacia el reconocimiento y la regulación. Porque los niños tienen que empezar a reconocer las emociones también para empezar a regularlas. Porque pues nosotros podemos conocer el nombre de todas las emociones que existen y que se han descrito, pero si no podemos reconocerlas en nosotros mismos, incluso en otros, no podemos llegar a regularlas. Bien, ahorita vamos a ver un poco por qué es importante también conocerlas en otros. Pero aquí va a ser importante que ustedes sepan, papás, que ustedes son los primeros en enseñarle a los niños cómo se maneja una emoción. Esto es algo bien importante porque a veces creemos que muchas cosas las puede llegar a aportar la escuela y si bien me parece que hay una clase que se llama desarrollo socioemocional o algo así, la verdad es que las emociones no se aprenden leyéndolas de forma teórica. Se aprende experimentándolas y poniendo a prueba qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando las siento. Bien, entonces la primera referencia para los niños va a ser sus papás. Como ustedes, papás, afronten una situación, va a ser como sus hijos van a aprender a afrontarla. Pero resulta que esto no es así de fácil. Si yo le respondo de forma amable a alguien que me hace enojar, mi hijo aprenderá que esa es la forma. A veces también depende mucho del estado emocional en el cual se encuentre su hijo. Bien, si su hijo, imaginemos que un niño acaba de reprobar una materia y que va a recibir una muy mala noticia en casa, que es que un abuelo fallece. El niño ya viene con una base emocional, digamos, triste o decepcionada porque falló en alguna situación en la escuela. Y cuando llega a casa y recibe esta segunda noticia, que no es buena, pues su ánimo cae todavía más, digámoslo, todavía lo resiente más. Bien, no viene, digamos, con una emoción positiva que le ayude a soportar la emoción negativa que está por recibir. Bien, si su hijo viniera de ganar un torneo de básquet, que les fue padrísimo, y llega a casa y recibe esta noticia, pues entonces la recibe, digamos, de una forma menos fuerte, con menos intensidad, pero y la forma en la cual él va a poder regularse es distinta. Entonces, de ahí que no es así de fácil enseñarle a los niños, no solamente mírame qué bien actúo y para que tú lo imites. Bien, entonces sí hay que tener mucho cuidado y ellos poco a poco se van formando estas ideas y sus propios pensamientos sobre cómo actuar. Ellos observan mucho, entonces ahora sí que cuando dicen que te pareces a tu papá o que te pareces a tu mamá, pues la verdad es que muchas veces sí es cierto. Sí se parecen porque las reacciones las van aprendiendo dentro del entorno familiar. Bien, pero no solo se parecen a uno. Los niños se van a parecer un poquito a papá, un poquito a mamá, un poquito a la abuela, porque la ven muy seguido, un poquito al abuelo. Entonces van a ir adquiriendo características de toda la familia, pero siempre va a ser importante ser conscientes de que los niños pues nos están observando. Bien, y para también saber que nos observan, hay que identificar cuáles son nuestras conductas hacia ellos.
Y aquí entra un tema que puede ser tema para otra charla porque es muy largo y son las prácticas de crianza o los estilos parentales. Qué tan autoritario o qué tan laxo es un papá también va a tener repercusión en las formas de afrontar las emociones o en la forma en la cual yo me comporto ante una emoción. Regularmente padres, digamos, muy autoritarios, nos vamos a ir ahorita solo a extremos y al centro, pero hay muchos tipos de estilos parentales actualmente. Nos vamos a ir solamente al autoritario, que es un estilo más rígido, un estilo que tal vez no va a permitir que la emoción cambie cuando las emociones son bastante cambiantes, ¿bien? O no va a permitir una gran variedad de conductas para expresar una misma emoción. Y si nos vamos del otro lado, en el permisivo es totalmente opuesto. Permite una gran gama de expresión y deja abierto el panorama a tener cualquier tipo de conducta. Bien, el permisivo, digamos que no le presta tanta atención a seguir ciertos lineamientos. Y después viene el que llaman como equilibrado democrático, que se supone que es aquel en el cual se toma en cuenta la situación, las emociones del niño y qué es lo que está sucediendo para poder hacer alguna conjetura o decidir si el niño está actuando bien o mal. Bien, entonces toma en cuenta distintos aspectos y no deja fuera ni al niño ni a la situación. Bien, de ahí que sea como uno de los mejores estilos parentales para poder afrontar uno de los mejores estilos por medio de los cuales los niños aprenden a afrontar mejor estos sentimientos. Bien, y hasta ahorita, papás, me parece que no han tenido dudas. Si tienen dudas, por favor, las pueden anotar en la parte de abajo, recuérdenlo para poderlas contestar. Y bien, papás, pues vamos a empezar un poco con... Puede que no parezcan estrategias, pero son situaciones necesarias para que un niño pueda regular. Bien, para que un niño pueda regular una emoción. Ya que no, en consulta nunca vamos a ir directo a atacar una emoción para regularla. Siempre es un camino, y un camino sobre todo de aprendizaje. Como ya lo dije, si no reconoces tu emoción, si no sabes en qué emoción estás en este momento, muy difícilmente la vas a poder controlar o vas a saber qué estrategias tomar para controlarla. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos en terapia es ver qué tanto comprende el niño las emociones en él y en otros. Bien, primero va a ser qué tanto reconoce las emociones en él mismo, que es el primer paso que tienen que tener todos sus chiquitos. Ver si ellos saben en qué estado emocional están y si no, reforzar ayudándole o diciéndole en qué estado está. Por ejemplo, si no le compraron un dulce a su hijo y empieza a llorar, tal vez él no sabe en qué estado emocional está, pero está expresando algo. Y si ustedes están viendo la situación, le pueden decir que no Agustina, no tiene costo el libro estaba en línea, entonces así como está en línea, lo compartimos nosotros. ¿Bien? No tiene ningún costo, no se preocupen. Bien, ok, retomo. La importancia de la comprensión emocional en los chiquitos. ¿Por qué es importante? Porque si ellos no entienden qué les pasa, no van a poder controlarse. Entonces, si como papá sabemos que no le compramos un dulce y por eso está llorando el niño, va a ser importante que le ayudemos a reconocer qué está pasando. Bien, estás molesto porque no te compré el dulce, vamos a sentarnos aquí a que te calmes. Y entonces también le abrimos estos espacios de tiempo para que él pueda recuperar la calma y si quiere llorar tal vez en ese momento lo va a hacer y si no, tal vez rápidamente se controle y ya no pasó nada porque lo entendió rápidamente o igual siga llorando un buen rato y podamos estar tranquilos esperando a que logre calmarse. Bien, entonces va a ser importante no solo esta comprensión emocional en él, pero también en otros. ¿Por qué en otros? Porque esto le va a ayudar a ajustar su conducta hacia ciertas metas. Por ejemplo, imaginemos a un niño que le cuesta trabajo compartir, que no le gusta darle a otros sus juguetes o compartir comida. Cuando llega un grupo de niños en el cual todos están compartiendo y están haciendo un mismo juego y él decide tal vez ponerse a llorar para ver si llama la atención de estos niños y lo dejan, no sé, manipular el juego, tomar todos los dulces que él quiere,
Pero cuando ellos notan que esto no funciona en ciertos grupos, ellos empiezan a entender que en ellos no hay una reacción emocional que ellos están esperando, y entonces ellos comienzan a ajustar su conducta. Dicen, bueno, entonces tal vez llorar no me sirvió, tal vez si me tranquilizo y me acerque un poco, me tomen en cuenta. Y ellos empiezan a mover así su conducta poco a poco, pero como lo dije, esto depende de las experiencias que les dé el ambiente y las experiencias que tengan en la familia. Si en la familia tiene que llorar para que se le dé algo, o llora mucho y como los papás no soportan, le terminan entregando algo, entonces es muy probable que este niño se lleve esta estrategia a otros lugares y la empiece a aplicar. Pero su capacidad, esto depende de su capacidad que lo siga haciendo o que no. Si el niño puede leer emocionalmente a otros y ver que no causó ningún impacto con llorar, muy probablemente trate de modificarlo para alcanzar su meta. Pero hay pequeños que no, hay pequeños que se quedan solo con una estrategia y les cuesta ser flexibles. Bien, ahí es cuando hay que empezar a enseñarles distintas estrategias para poder entrar a ciertos grupos. Sobre todo que es una etapa en la cual les interesa mucho esto de socializar. Bien, otra cosa que hay que desarrollar para que los niños puedan aprender a regularse es la empatía. Bien, es comprender la situación emocional por la que pasa la otra persona y emitir una respuesta basándonos en lo que la otra persona está sintiendo. Bien, no sé si les ha pasado que de repente alguna persona llega y hace un comentario impertinente ante una situación que no era tal vez la más adecuada, y son este tipo de personas que uno dice, oye, si está llorando o si le acaba de suceder algo trágico, ¿por qué comentas eso? Bien, pues es aquí donde hay que enseñarle a los niños, porque justo pasa esto, esta persona que hace un mal comentario porque no alcanza a comprender del todo la situación emocional de la otra persona y no sabe ajustar su conducta para dar una respuesta adecuada, son este tipo de personas que llegan y hacen un comentario tal vez en ocasiones impertinente ante una situación que puede ser trágica o incómoda o incluso una situación de chiste pero que no saben cómo encajar. Bien, y entonces de aquí que sea importante ayudar a los niños a mejorar esta capacidad de leer las emociones en otros y que esto lo pueden ayudar, bueno, ustedes papás pueden hacerlo, por ejemplo, con el libro que les acabo de recomendar, si ayudan a los niños a identificar, bueno, cuando alguien está enojado tiene estas expresiones faciales, cuando alguien está contento tiene estas otras, entonces sus hijos van teniendo herramientas para ir regulando su propia conducta cuando estén ante una situación. Muy bien, y también va a ser importante para esta parte, pues comprender que todas estas reglas de regulación las va a ir mediando la cultura, ¿ok? Entonces, los niños usualmente se van a responder como responda a su entorno. Si tenemos un entorno en el cual hay muchos familiares que son de un carácter, digamos, más explosivo, que se enojan fácilmente, muy probablemente el niño empiece a generar este tipo de respuestas. Bien, si tenemos un ambiente en el cual la mayoría de las personas son tal vez un poco más depresivas, también el niño va a ir generando este tipo de respuestas. Y de ahí que sea importante empezar a trabajar con el niño la flexibilidad que pueda tener ante estas respuestas y que pueda regularse para tener una gran variedad de expresiones. Bien, de esto también sirve la empatía, porque cuando están viendo distintas situaciones en distintas personas, aprenden a ver cómo cada persona puede tener las características de enojado, pero responde de una forma diferente. Y es ahí donde los niños aprenden un poco. Muy bien, y entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver unas estrategias que les pueden servir para enseñar a sus hijos ya a regular. Ya cuando el niño puede ir identificando un poco más en qué emoción está, qué estado emocional está pasando y viviendo, y cómo puede empezar a regular esto. Una muy común es la distracción. Bien, si el niño está, que lo veo mucho en los niños pequeños, suelen aplicarla en los niños bebés de 1 año y medio, 2 años, imaginen que se golpean. ¿Qué sucede? Comienzan a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y a veces no paran. Y muchas veces, ¿qué hace la gente? Les dice, mira, 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 y ya los distraen y parece que mágicamente dejan de llorar. Bien,
esta distracción que aplican con estos bebés tan pequeños también se puede aplicar con niños más grandes. Lo que suelen hacer los niños más grandes es, si estoy muy frustrado, muy enojado con una situación, lo que puedo hacer es cambiar totalmente de actividad y hacer otra. Bien, imaginemos que un niño está armando con Legos algo y no le sale, entonces se enoja tanto que en lugar de destruir y golpear, lo que le podemos decir es cambia de juego y más tarde regresas a armar eso que no te sale. Bien, por ejemplo, nuestros chicos basquetbolistas, que puede que estén intentando hacer un encestar de 3 puntos y resulta que ya llevan toda la tarde intentándolo y que no les sale, pues para que no se sientan tristes, para que no se sientan que no pueden, lo que podemos hacer es decirle, ok, ve a descansar, juega a otra cosa y posteriormente vienes a intentar tus tiros. Bien, porque no es como lo único que se entrena, por ejemplo, en básquetbol, que es el caso de este club. Bien, esa es una forma y esa es la distracción. Otra forma muy importante y en la cual tienen que estar los papás súper atentos y súper sensibles es en la búsqueda de apoyo social. Los niños chiquitos, pequeños, todos los preescolares, siempre van a buscar a alguien en quien soportar esto que están sintiendo. ¿Con quién voy? ¿Con quién lo hablo? Bien, de aquí papás, que ya habíamos hablado un poco de la escucha activa en la plática de inteligencia emocional, hay que estar bien atentos con esto de aprender a escuchar a los niños. ¿Qué te está pasando? ¿O qué pasó que te puso así? ¿Y qué podemos hacer? Si se dan cuenta, nunca recomendé que ustedes solucionen la situación por sus hijos. Siempre es, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿O qué puedes hacer? ¿O qué quieres hacer? Siempre dándole estas opciones de pregunta para que él pueda ir empezando a reflexionar y a crear sus propias estrategias que sí le funcionan. Imaginemos, tenemos un chiquito que va a ser su primer partido de básquetbol. Ok, su primer partido, está bien nervioso, dice que no quiere, que mejor no quiere ir, que quiere quedarse en la banca, que no quiere participar. Pues tal vez hay que escucharlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué le genera este miedo? No, pues que el entrenador es bien gritón y me va a regañar. Y por eso me da miedo. Y que no quiere participar por eso. Bueno, entonces hay que ayudarle escuchándolo y diciéndole, ¿y entonces qué quieres hacer? Bien, y hay que ayudarle a generar estrategias. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para sí participar? No para que escape, porque es una situación que va a ser recurrente, va a tener que adaptarse. Entonces va a tener que entender que tal vez es su primer partido, que le va a llevar tiempo a acoplarse a su equipo y que no lleva los suficientes entrenamientos como para que dé muy buenas marcas o para que tenga un excelente rendimiento. Bien, entonces hay que ir ayudando a los niños de esta forma y con esta estrategia de apoyo social, pues sí es importante siempre que estén soportando los papás o los adultos. Otra situación de apoyo social es el consuelo. A veces sucede que los niños tienen accidentes y los ignoran porque simplemente dicen, bueno, se cayó porque quiso, se cayó porque él se subió. Entonces va a ser bien importante, papás, que entendamos que a veces suceden accidentes y que sus hijos tienen una expresión emocional que tal vez no es la mejor, pero que requiere bien, si un niño se golpea, o sea, es justo, es válido ir y consolar, o si un niño ya lleva mucho tiempo llorando porque no puede regular su emoción, porque no lo dejaron jugar, también es importante aplicar cierto consuelo porque es necesario, es este soporte emocional de saber cuando ya no puedo con esta emoción, tengo que recurrir a alguien, y porque así es la vida cotidiana, la vida de forma normal. Bien, otra estrategia. A ver, una pregunta antes de pasar a la siguiente estrategia. Un bebé de 1 año y 7 meses se mete los dedos a la boca y se provoca vómito, lo hace constantemente. Bien, tendrías que ver si hay alguna situación, si se provoca vómito, si hay alguna situación que lo esté angustiando. Bien, en ellos todavía las emociones no están bien definidas, ya empiezan a presentar algunas, pero hay que identificar, Agustina, ¿qué situación está ocurriendo? Esto es parte, la tarea que les dejé hace rato es observen cuáles son las conductas de sus hijos, esta es una, y también entiendan qué situación está pasando. Bien, allá lo están presionando para que haga algo,
la última vez que hizo, por ejemplo, subirse las resbaladillas. La última vez que se subió a la resbaladilla lo obligaron o hubo un accidente y alguien lo aventó, entonces quedan como malas experiencias que crean angustia en ellos. Hay que identificar qué situación pues está angustiando al pequeño. Y hay que tratar, vamos a ir ahorita, esta te va a servir un montón, Agustina, esta parte de anticipación. Bien, esta es una estrategia que les quiero compartir porque sirve un montón. Hay que anticipar qué hace que este chiquito se meta los dedos a la boca y vomite. Para eso tienes que identificar la situación que lo provoca. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo usar la anticipación. Y imaginemos que vamos al súper y algo que es bien común es que pidan dulces los niños, pero imaginemos que tenemos un niño que llora muchísimo y que se desespera. Bien, ¿qué vamos a hacer si nuestro hijo está incontrolable y ya ni sabemos qué hacer con él? No sabemos si dejarlo en la casa, pero no hay quien lo cuide, y dejarlo con la abuela, pues es evadir que vaya al súper porque en algún punto va a tener que ir. Bien, pues lo que yo les recomiendo, papás, para empezar a anticipar la situación es que si ya sabemos que llora en el súper, lo primero que hay que hacer es cuidar ciertas cosas. ¿Por qué se le pueden antojar los dulces o comer en el súper? Pues porque vaya con hambre, puede ir con hambre. Una es que vaya con hambre. Otra es que le gusten los dulces, que es muy normal. Entonces, lo que podemos hacer de estas dos, con la que podemos trabajar, es con que tenga hambre. Entonces, lo que podemos hacer para anticipar esta situación es salir de la casa después de haber comido. Bien, de nada, Agustina. Bien, salir de la casa antes de que haya comido. Perdón, salir de la casa una vez que ha comido. Bien, entonces ya llevamos el estómago un poco lleno. Realmente ya no se nos va a antojar todo, ni al niño. Al niño ya se le van a antojar solamente ciertas cosas. Con esto reducimos la cantidad de dulces que pueden ser tentación. Bien, ese es el paso 1. Paso 2 es anticiparle al niño qué es lo que se va a comprar. Bien, y de una forma, no darle la lista, sino de una forma muy genérica, decir, vamos a comprar comida, jabón y ropa. 3 cosas, ¿no? Comida, jabón y ropa. Y dentro de estas categorías caben muchas cosas, ¿no? Dentro de la comida cabe la leche, la carne, las verduras. Dentro del jabón cabe shampoo, jabón para la ropa. Entonces, le vamos anticipando de una forma muy general. Bien, pero en esta lista de 3 cosas, pues no hay dulces. Nunca se mencionaron. Bien, entonces esa es otra forma de anticipar. Y ya una vez que llegan al súper, nuevamente como para reforzar, recordarle qué se va a comprar. Bien, vamos a comprar carne, jabón y ropa, ¿no? Bueno, comida y ropa, ¿no? Entonces el niño vuelve a recordar y mantiene la instrucción en su mente, porque también hay que recordarles que la memoria de los niños preescolares pues no es tan larga. Empiezan a manejar más el tiempo y pueden retener más información. Entonces es importante recordarles. Y ahora, ya que están en el súper, viene usar la estrategia de distracción. Vamos a darle algo al niño que haga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a tocar? ¿De qué va a ser encargado para que piense en eso y no se distraiga pensando en dulces o en los objetos que vea? Bien, tal vez el niño puede ser, si no sabe leer, que cargue la lista. Bien, y pedírsela. A ver, ¿qué nos falta? Y se la regresamos. Ah, ya vi, la leche, toma. Y cuida la lista y que no se pierda la lista. O ve revisando que no nos falte nada, ¿no? Y que vayas revisando que sí llevan leche, que sí llevan carne, y entonces el niño va ocupado, ¿bien? Va distraído en otra actividad y ya no necesariamente está pensando en que quiere dulces. Bien, y por último, cuando llegamos al lugar, a la prueba de fuego, que es las cajas, y que muchas veces están llenas de dulces, claro, esta es una trampa de los supermercados, pero también podemos saltarnos esa trampa en la cual si anticipamos y ya sabemos que en la caja inicia el problema, podemos llevarnos algunos juguetes en la bolsa, nosotros los adultos, los que anticipamos, porque los niños no saben, les estamos enseñando estrategias, pero los niños no saben. Bien, vamos a llevarnos en nuestra bolsa, en una mochila, en donde sea, unos juguetes y vamos a jugar con él anticipando esto. Bien, vamos a jugar con él y a distraerlo mientras esperamos nuestro turno para que nos cobren en el súper y poder irnos. Después, ¿qué pasa si se nos olvidan los juguetes?
Ok, ahorita Ana, ok, es que Ana nos hizo una pregunta. Dice, ¿es bueno que mi hija coma 5 veces al día, desayuno, comida y cena y 2 colaciones con fruta? Eh, bueno, Ana, yo soy psicóloga. Pienso que sí. Esa respuesta le toca a Brenda. Brenda, si te conectaste, contéstale, por favor. Yo creo que sí, Ana. Pero bien, justo yo hablaba de la comida porque es importante ir al súper con la panza llena para que no se les antoje a los niños tantas cosas. De ahí venía mi recomendación. Bien, y bueno, estábamos acá en la parte en la cual llegamos a la fila de donde nos cobran en el súper, pero no llevamos los juguetes, se nos olvidaron los juguetes. ¿Qué podemos hacer, papás? Decirle a los niños que vamos a revisar que el carrito del súper está lleno. Bien, entonces nos ponemos a revisar uno por uno los objetos que tenemos y le decimos, a ver, hay salchichas para los hot dogs, hay pan para desayunar, trajimos la fruta, trajimos la verdura, entonces con esta actividad los podemos mantener distraídos para que ellos no vayan a solicitar dulces. Y poco a poco, todos estos tipos de ayuda que les voy diciendo, poco a poco se pueden ir retirando. No es que necesariamente toda su vida ustedes tengan que asegurarse que hayan comido, asegurarse llevar juguetes, asegurarse hacer una lista de compras, asegurarse anticiparle, sino que conforme sus hijos se adapten a que en el súper no se van a comprar dulces o que se compran eventualmente, van a ir quitando este tipo este tipo nosotros lo llamamos como de ayudas para que ellos puedan ir regulando, porque ellos van comprendiendo esta situación de una mejor forma y la van asimilando. Ellos entienden que dentro del súper se hacen otras cosas, no solo se va y se compra el dulce que es tan preciado para ellos. Bien, papás, y déjenme ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, creo que ya nos pasamos. Los quiero invitar, ahora sí que están casi todos los que nos suelen ver. Vamos a hablar más sobre emociones y otro tipo de situaciones sobre esta situación del coronavirus, de cómo pueden abordarlo para que sus hijos puedan tener mejores clases. Bien, vamos a reunirnos el próximo martes, todo el grupo multidisciplinario de Club Lobos, y vamos a hacer una charla sobre cómo enfrentar pues la pandemia y las clases que son en línea, porque todo el equipo ha recibido preguntas de cómo sentar a mi hijo, cómo ayudar a que preste atención, que ya perdimos hábitos de alimentación, que me duele la espalda, que a mí me duele la espalda, por ejemplo, porque he trabajado de más sentada. Son cosas que hay que empezar a prevenir porque recuerden, papás de Club Lobo, sus hijos son atletas, tienen que mantenerse súper activos. Entonces Ceci ya nos hablará de eso. Carla también ya nos enseñará tal vez algunas posturas para relajarnos. Ya nos veremos el próximo martes. Y Brenda nos va a hablar de la importancia de la nutrición en esta época, que a veces nos confiamos porque estamos en casa, o otra que sucede muy común es que la emoción de ansiedad nos hace comer de más. Entonces, papás, esta plática queda como referente para poder abordar la del próximo martes que vamos a tener como equipo multidisciplinario. Espero que todos puedan asistir. Si quieren invitar a alguien, pues nada más avisen para que podamos pasarles el link y que puedan venir ustedes, sus primos, sus tíos, porque sabemos que hay muchos niños que no le están pasando bien, que emocionalmente les cuesta trabajo abordar las clases, y que si bien estas estrategias que acabo de mencionar se pueden también aplicar al estudio en casa, no es el único factor. Bien, emocionalmente pueden estar cansados, afectados, aburridos, pero también en la parte física pueden haber dolores, pueden haber malas posturas, y en la parte de alimentación puede que la hayan descuidado porque a veces nos confiamos, porque creemos que esto va a pasar rápido y pues no pasa nada si estas semanas tengo un exceso, pero resulta que esta pandemia se ha extendido bastante y pues todos están invitados, ustedes, sus familias, sus niños también, para que juntos podamos pues afrontar esta situación de la pandemia y sobre todo estas clases, y que continúen con su entrenamiento. De verdad es bien importante porque la vida va a continuar cuando esta pandemia termine.
y la verdad es que los chicos que son deportistas son más fuertes. La gente que hace ejercicio es más fuerte incluso para enfrentar la enfermedad o para enfrentar el estrés. Bien, y eso está súper probado. También recuerden que el estrés es una emoción y la gente que mejor lo afronta es la gente que realiza algún tipo de actividad física y que ya nos enseñará después Carla a meditar en esas clases, que también sirve un montón meditar para bajar el estrés. Y pues entonces, si ya no hay más preguntas, papás, yo me despido. Nos vemos el próximo martes que hagamos la charla multidisciplinaria. Espero verlos a todos por ahí y pues muchas gracias. Y fue un gusto poder platicar con ustedes sobre estas emociones en los niños. Y bien, pues hasta luego, que estén bien, nos vemos y ya no hay ninguna pregunta, ya no veo ninguna. Bien, pues nos vemos, hasta luego, un gusto.